Introducción. Alcance de esta NIA. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de obtener manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad. En el anexo 1 se incluye una lista de otras NIA que contienen requerimientos específicos de manifestaciones escritas sobre materias objeto de análisis. Los requerimientos específicos de manifestaciones escritas de otras NIA no limitan la aplicación de esta NIA. Manifestaciones escritas como evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. Las manifestaciones escritas constituyen información necesaria que el auditor requiere, con respecto a la auditoría de los estados financieros de la entidad. En consecuencia, las manifestaciones escritas constituyen evidencia de auditoría similar a las respuestas a indagaciones. Si bien las manifestaciones escritas proporcionan evidencia de auditoría necesaria, por sí solas no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre ninguna de las cuestiones a las que se refieren. Asimismo, el hecho de que la dirección haya proporcionado manifestaciones escritas fiables no afecta a la naturaleza o a la extensión de otra evidencia de auditoría que el auditor obtiene con respecto al cumplimiento de las responsabilidades de la dirección o con respecto a afirmaciones concretas. Objetivos. Los objetivos del auditor son la obtención de manifestaciones escritas de la dirección y, cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad relativas a las que consideran haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros y a la integridad de la información proporcionada al auditor. Fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o para afirmaciones concretas contenidas en los estados financieros mediante manifestaciones escritas, cuando el auditor lo considere necesario o lo requieran otras NIA. Responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección y, cuando proceda, por los responsables del gobierno de la entidad, o si la dirección o cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad no proporcionan las manifestaciones escritas solicitadas por el auditor. Definiciones. A efectos de las NIA, el siguiente término tiene el significado que figura a continuación. Manifestación escrita. Documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. En este contexto, las manifestaciones escritas no incluyen los estados financieros, las afirmaciones contenidas entre ellos o en los libros y registros en los que se basan. A efectos de esta NIA, las referencias a la dirección deben entenderse realizadas a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad. Asimismo, en el caso de un marco de imagen fiel, la dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros o de la preparación de estados financieros que expresen la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Requerimientos. Miembros de la dirección a los que se solicitan manifestaciones escritas. El auditor solicitará manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan las responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros y conocimientos de las cuestiones de que se trate. Manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección. Preparación de los estados financieros. El auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha cumplido su responsabilidad de la preparación de los estados financieros, de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como cuando proceda de su presentación fiel, según lo expresado en los términos del encargo de la auditoría. Información proporcionada e integridad de las transacciones. El auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha proporcionado al auditor toda información y el acceso pertinentes de conformidad con lo acordado en los términos del cargo de auditoría y todas las transacciones se han registrado y reflejado en los estados financieros. Otras manifestaciones escritas. Otras NIA requieren que el auditor solicite manifestaciones escritas,
Si además de dichas manifestaciones requeridas, el auditor determinara que es necesario obtener una o más manifestaciones escritas para fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o una o más afirmaciones concretas de los estados financieros, el auditor las solicitará. Fecha de las manifestaciones escritas y periodo o periodos cubiertos. La fecha de las manifestaciones escritas será tan próxima como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros. Las manifestaciones escritas se referirán a todos los estados financieros y periodo o periodos a los que se refiere el informe de auditoría. Forma de las manifestaciones escritas. Las manifestaciones escritas adoptarán la forma de una carta de manifestaciones dirigida al auditor. Si las disposiciones legales o reglamentarias requieren que la dirección realice declaraciones públicas escritas relativas a sus responsabilidades y el auditor determina que dichas declaraciones proporcionan parte o la totalidad de las manifestaciones requeridas por los apartados anteriores, no será necesario incluir en la carta de manifestaciones las cuestiones relevantes cubiertas por dichas declaraciones. Dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas y manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. Dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas. Si el auditor tiene reservas sobre la competencia, la integridad, los valores éticos o la diligencia de la dirección, o sobre su compromiso con ellos o su cumplimiento, determinará el efecto que dichas reservas puedan tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones, verbales o escritas, y sobre la evidencia de auditoría en general. En especial si las manifestaciones escritas son incongruentes con otra evidencia de auditoría, el auditor aplicará procedimientos de auditoría para intentar resolver la cuestión. Si la cuestión no se resuelve, el auditor reconsiderará la valoración de la competencia, la integridad, los valores éticos o la diligencia de la dirección, o su compromiso con ellos o su cumplimiento, y determinará el efecto que esto puede ser sobre la fiabilidad de las manifestaciones, verbales escritas, y sobre la evidencia de auditoría en general. Si el auditor llega a la conclusión de que las manifestaciones escritas no son fiables, adoptará todas las medidas adecuadas, incluida la determinación del posible efecto sobre la opinión en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705, teniendo en cuenta el requerimiento del apartado 20 de esta NIA. Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Manifestaciones escritas como evidencia de auditoría. Las manifestaciones escritas son una fuente importante de evidencia de auditoría. El hecho de que la dirección modifique o no facilite las manifestaciones escritas solicitadas puede alertar al auditor sobre posibilidad de que existan una o más cuestiones significativas. Asimismo, la solicitud de manifestaciones escritas, en lugar de verbales, en muchos casos pueden llevar a la dirección a considerar dichas cuestiones de una forma más rigurosa, lo que mejora la calidad de las manifestaciones. Miembros de la dirección a los que se solicitan manifestaciones escritas. Las manifestaciones escritas se solicitan a los responsables de la preparación de los estados financieros. Estas personas pueden variar en función de la estructura del gobierno de la entidad y de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. No obstante, la dirección, más que los responsables del gobierno de la entidad, es a menudo la parte responsable. Por consiguiente, pueden solicitarse manifestaciones escritas al presidente ejecutivo y al director financiero de la entidad, o a las personas con cargos equivalentes en aquellas entidades en las que no se utilicen dichas denominaciones. En algunas circunstancias, sin embargo, otras partes como los responsables del gobierno de la entidad son también responsables de la preparación de los estados financieros. Debido a su responsabilidad en la preparación de los estados financieros y sus responsabilidades relativas a la gestión del negocio de la entidad, sería de esperar que la dirección tuviera conocimiento suficiente del proceso seguido por la entidad para la preparación y presentación de los estados financieros y de las afirmaciones contenidas en los mismos, en los que basar las manifestaciones escritas. Otras manifestaciones escritas. Manifestaciones escritas adicionales sobre los estados financieros. Además de las manifestaciones escritas requeridas por el apartado anterior, el auditor puede considerar necesario solicitar otras manifestaciones escritas sobre los estados financieros.
Dichas manifestaciones escritas pueden complementar la manifestación escrita requerida por el apartado anterior, pero no forman parte de ella. Pueden tratarse de manifestaciones sobre lo siguiente: si la dirección y la aplicación de políticas contables son adecuadas y si las cuestiones como las siguientes, cuando sean relevantes de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, se han reconocido, medido, presentado o revelado de conformidad con dicho marco. Los planes o las intenciones que puedan afectar al valor contable o a la clasificación de activos y pasivos, los pasivos ya sean reales o contingentes, la titularidad o el control de activos, los derechos de retención gravámenes sobre activos y activos ignorados como garantía y los aspectos de las disposiciones legales y reglamentarias y de los acuerdos contractuales que puedan afectar a los estados financieros, incluido el incumplimiento. Lista de las NIA que contienen requerimientos sobre manifestaciones escritas. Este anexo identifica los apartados de otras NIA en vigor para auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009 que requieren manifestaciones escritas específicas sobre la materia objeto de análisis. Esta lista no exime de tener en cuenta los requerimientos y la correspondiente guía de aplicación y otras anotaciones explicadas de las NIA. NIA 240. Responsabilidades del auditor en auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Apartado 39. NIA 250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Apartado 16. NIA 450. Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Apartado 14. NIA 501. Evidencia de auditoría. Consideraciones específicas para determinadas áreas. Apartado 12. NIA 504. Auditoría de estimaciones contables incluidas del valor razonable y la información relacionada a revelar. Apartado 22. NIA 550. Partes vinculadas. Apartado 26. NIA 560. Hechos posteriores al cierre. Apartado 9. NIA 570. Empresa en funcionamiento. Apartado 16. NIA 710. Información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. Apartado 9.